¿Qué pasaría si les dijera que algunas de las mujeres más poderosas de la historia quedaron atrapadas en cuerpos que las traicionaron incluso antes de nacer? Que tras las relucientes coronas y los magníficos palacios se escondía una oscura verdad que les helaría la sangre. Hoy nos adentraremos en los retorcidos árboles genealógicos y los linajes destrozados que crearon a algunas de las mujeres genéticamente más comprometidas de la historia. Y créanme, al final de este viaje comprenderán por qué mantener la pureza de la sangre real tuvo un precio casi inimaginable. Durante siglos, las familias reales de Europa, Egipto y otros lugares apostaron calculadamente por el destino. Intercambiaron diversidad genética por poder político, linajes nuevos por control dinástico y la salud de sus hijas por la promesa de mantener sus tronos dentro de la familia. El resultado, un catálogo de sufrimiento humano que parece sacado de una pesadilla gótica. No se trataba solo de problemas de salud menores. Nos referimos a mujeres cuyos cuerpos estaban tan deteriorados por generaciones de endogamia que no pudieron llevar a término sus embarazos, cuyas mentes se desmoronaron bajo el peso de una malformación genética y cuya mera existencia se convirtió en testimonio de lo que sucede cuando los árboles genealógicos dejan de ramificarse y en cambio empiezan a formar círculos. Pero esto no es solo historia antigua. No, esta pesadilla ha resonado a través de los siglos, llegando hasta nuestros días con casos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la genética humana y los lazos familiares. Desde los salones de mármol de los palacios europeos hasta los rincones más remotos de la América moderna, las consecuencias de la endogamia extrema han creado historias tan desgarradoras como aterradoras. Lo que hace estas historias aún más escalofriantes es lo sistemático que era todo. No fueron accidentes ni errores, fueron decisiones deliberadas de familias que creían que su linaje era tan precioso, tan divino, que mezclarlo con forasteros mancharía de alguna manera su esencia real. Se convencieron de que casar a sus hijas con sus hermanos, tíos o primos no solo era aceptable, sino necesario para mantener su control del poder. Las mujeres que vamos a explorar pagaron el precio más alto por estas decisiones. Sus cuerpos se convirtieron en campos de batalla, donde la genética se libró una guerra contra sí misma, donde el mismo ADN que debería haberles dado fuerza se convirtió en su mayor debilidad. Algunas murieron al dar a luz. Sus bebés estaban demasiado malformados para sobrevivir. Otras vivieron vidas de dolor constante, con sus cuerpos deformados por anomalías genéticas que la ciencia moderna apenas puede comprender. Y quizás lo más trágico de todo, a muchas de estas mujeres les robaron la mente las crueles matemáticas de la endogamia. Enfermedades mentales, retrasos en el desarrollo y trastornos psicológicos plagaron estos linajes reales como una maldición que se transmitía de madre a hija, generación tras generación, haciéndose más fuerte y devastadora con cada repetición. Vamos a conocer reinas que se casaron con sus propios hermanos, princesas cuyos árboles genealógicos estaban tan enredados que tenían menos ancestros únicos que la mayoría de las personas tienen bisabuelos, y mujeres cuya composición genética estaba tan comprometida que eran esencialmente experimentos ambulantes de lo que sucede cuando la reproducción humana sale catastróficamente mal. Pero esto es lo verdaderamente inquietante de todo esto. Estas familias sabían lo que hacían. Vieron las deformidades, ¿no?, los mortinatos, los colapsos mentales, y aún así siguieron haciéndolo. Vieron sufrir y morir a sus hijas, y seguían creyendo que mantener su linaje puro valía cualquier precio. Las historias que estamos a punto de descubrir
abarcan miles de años y cruzan continentes. Desde los antiguos faraones de Egipto, que creían que su sangre divina era demasiado sagrada para mezclarse con la de los mortales, hasta la dinastía de los Habsburgo en Europa, cuyo legado genético se convirtió en una advertencia escrita en el sufrimiento humano, hasta las familias modernas, que continuaron estas prácticas en comunidades aisladas, donde el mundo exterior no podía intervenir. Cada una de estas mujeres representa no solo una tragedia personal, sino un capítulo de los experimentos genéticos más oscuros de la humanidad. Sus vidas fueron moldeadas por decisiones de ancestros que nunca conocieron. Sus destinos fueron sellados por matrimonios concertados antes de su nacimiento. Sus cuerpos y mentes fueron sacrificados en el altar de la ambición dinástica. La ciencia que sustenta lo ocurrido a estas mujeres es tan fascinante como aterradora. Cuando las familias se casan repetidamente entre sí, se crea lo que los genetistas denominan un cuello de botella genético. En lugar de contar con un acervo genético diverso del que extraer información, los hijos nacidos de estas uniones tienen múltiples copias de las mismas secuencias genéticas. Esto significa que cualquier gen recesivo dañino se amplifica, creando una cascada de problemas genéticos que se agravan con cada generación. Piénsalo así. Normalmente, si heredas una variante genética peligrosa de uno de tus progenitores, podrías tener una copia sana del otro para compensar. Pero cuando tus progenitores son parientes cercanos, es mucho más probable que heredes la misma variante peligrosa de ambos. Y cuando esto sucede, generación tras generación, las consecuencias se vuelven cada vez más graves. Las mujeres que vamos a conocer vivían con estas bombas de relojería genéticas en sus células. Algunas sufrían deformidades físicas que les impedían realizar tareas sencillas. Otras tenían sistemas inmunitarios tan debilitados que enfermedades leves ponían en peligro su vida. Muchas padecían problemas de fertilidad, pues sus cuerpos no les permitían llevar a término embarazos saludables. Pero quizás lo más desgarrador de estas historias es cómo a menudo se culpaba a estas mujeres de su propio sufrimiento. En tiempos en que no se entendía la genética, sus abortos espontáneos se consideraban fracasos personales, sus problemas de salud mental, defectos de carácter, sus deformidades físicas, un castigo divino. Cargaban no solo con el peso de su herencia genética, sino también con la vergüenza y el estigma que conllevaba. Las implicaciones políticas de estos desastres genéticos fueron enormes. Dinastías enteras surgieron y cayeron dependiendo de si una reina consanguínea podía engendrar un heredero sano. Se libraron guerras por crisis sucesorias causadas por problemas genéticos. El mapa de Europa se rediseñó varias veces porque los linajes reales se habían visto demasiado comprometidos para continuar. Y, sin embargo, a pesar de toda la evidencia del daño que causaba, la práctica continuó. Las familias reales quedaron atrapadas en un ciclo que ellas mismas crearon, convencidas de que su supervivencia dependía de la misma práctica que las estaba destruyendo. Crearon elaboradas justificaciones para sus acciones, encubriendo la necesidad política con doctrinas religiosas y tradiciones culturales. Las mujeres atrapadas en este sistema no tenían opción. Nacían en familias donde sus matrimonios estaban predeterminados, donde su valor primordial residía en su capacidad de procrear herederos y donde su herencia genética era a la vez su mayor activo y su mayor lastre. Vivían toda su vida a la sombra de árboles genealógicos que se habían convertido en campos minados genéticamente. Desde las cortes reales, donde las hermanas se casaban con sus hermanos como algo normal,
hasta comunidades aisladas, donde los mismos apellidos aparecían en ambos lados de cada árbol genealógico. Las historias de estas mujeres revelan el verdadero coste del aislamiento genético. Sus vidas fueron experimentos de reproducción humana que ningún científico ético jamás realizaría, pero que se desarrollaron en tiempo real a lo largo de siglos de historia humana. Los registros médicos que se conservan de estos casos parecen historias de terror escritas en lenguaje clínico. Relatos de niños nacidos con graves deformidades, de reinas que sufrieron abortos espontáneos uno tras otro, de princesas cuyo desarrollo mental se detuvo en la infancia, de mujeres cuyos cuerpos estaban tan afectados por anomalías genéticas que apenas eran reconocibles como humanos. Pero estas no eran solo curiosidades médicas ni notas históricas. Eran mujeres reales con esperanzas, sueños y temores reales. Eran hijas que amaban a sus familias, esposas que se esforzaban por complacer a sus maridos, madres que lloraban la pérdida de sus hijos. Su humanidad nunca se vio disminuida por sus circunstancias genéticas, incluso cuando el mundo que las rodeaba las trataba como poco más que crías. El legado de estas mujeres va mucho más allá de sus historias individuales. Sus experiencias contribuyeron a moldear nuestra comprensión moderna de la genética, aportando evidencia crucial sobre los peligros de la endogamia. Su sufrimiento contribuyó al desarrollo del asesoramiento genético, al establecimiento de leyes matrimoniales que impedían el matrimonio entre parientes cercanos y a la revolución científica que nos brindó la comprensión actual de la herencia. Hoy recordamos estas prácticas con horror e incredulidad. ¿Cómo pudieron personas inteligentes tomar decisiones tan obviamente dañinas? ¿Cómo pudieron sociedades enteras participar en sistemas que causaron tanto sufrimiento? Pero lo cierto es que estas familias operaban con la mejor información disponible en ese momento, tomando decisiones basadas en la necesidad política y expectativas culturales que parecían perfectamente racionales dentro de su contexto histórico. Esto no excusa el daño causado, pero sí nos ayuda a comprender cómo ocurrieron estas tragedias y por qué persistieron durante tanto tiempo. Las mujeres que vamos a conocer fueron víctimas de su época, su cultura y las ambiciones de sus familias. Sus historias sirven como poderosos recordatorios de lo que sucede cuando el poder político se vuelve más importante que el bienestar humano, cuando la tradición se impone a la ciencia y cuando las vidas de las mujeres son tratadas como mercancías que se intercambian por ventajas dinásticas. El legado genético de estos linajes reales sigue fascinando a los científicos hoy en día. El análisis de ADN de restos reales ha revelado la magnitud del daño genético causado por siglos de endogamia. La mandíbula de los Habsburgo, la hemofilia que azotó a la familia real británica, las enfermedades mentales que se extendieron a múltiples dinastías europeas. Todo esto puede ahora rastrearse hasta mutaciones genéticas específicas que se amplificaron por los repetidos matrimonios mixtos. Pero quizás lo más importante es que las historias de estas mujeres nos recuerdan que la genética no es el destino. Aunque quedaron atrapadas por las decisiones de sus antepasados, aún así encontraron maneras de vivir vidas plenas dentro de las limitaciones que se les impusieron. Algunas se convirtieron en gobernantes poderosas a pesar de sus desafíos genéticos. Otras encontraron maneras de contribuir al arte, la literatura y la cultura. Muchas demostraron una resiliencia notable ante dificultades inimaginables. Sus historias también resaltan la importancia de la diversidad genética en las poblaciones humanas.
Los desastres que azotaron a estos linajes reales sirven como duros recordatorios de por qué el aislamiento genético es tan peligroso, por qué las poblaciones humanas necesitan material genético fresco para mantenerse sanas y por qué la mezcla de diferentes linajes nos hace más fuertes, no más débiles. A medida que exploramos estos casos individuales, veremos cómo la práctica de la endogamia real evolucionó con el tiempo, cómo diferentes culturas abordaron el desafío de mantener el poder dinástico y al mismo tiempo preservar la salud genética, y cómo la comprensión gradual de la genética eventualmente condujo al abandono de estas prácticas dañinas. También examinaremos cómo estos desastres genéticos influyeron en la historia política, moldearon las actitudes culturales hacia el matrimonio y la familia y contribuyeron al declive de la monarquía absoluta en gran parte del mundo. La incapacidad de las familias reales consanguíneas para engendrar herederos sanos generó crisis sucesorias que debilitaron las monarquías y abrieron la puerta a formas de gobierno más democráticas. Las mujeres, cuyas historias contaremos a continuación, vivieron vidas privilegiadas y malditas a la vez. Tuvieron acceso a las mejores ropas, los palacios más lujosos y los médicos más hábiles de su época, pero también cargaron con cargas genéticas que ninguna riqueza ni poder pudo aliviar. Sus historias nos recuerdan que el verdadero privilegio no reside en la riqueza material, sino en la lotería genética que determina nuestra salud y capacidades básicas. Estas son historias de resiliencia humana ante circunstancias imposibles, de mujeres que encontraron la manera de vivir, amar y contribuir al mundo a pesar de la herencia genética que les tocó. Son historias de descubrimientos científicos plasmados en el sufrimiento humano, de ambición política que tuvo un coste terrible y del lento y doloroso proceso mediante el cual la humanidad aprendió a valorar la salud genética por encima de la pureza dinástica. Las mujeres que estamos a punto de conocer fueron pioneras, a su manera trágica, participantes involuntarias en experimentos genéticos que con el tiempo nos enseñarían lecciones cruciales sobre la herencia humana. Su sufrimiento no fue en vano si aprendemos de sus experiencias y nos aseguramos de que tales tragedias no vuelvan a ocurrir. Pero quizás el aspecto más inquietante de esta pesadilla genética no sea solo el impacto físico, sino también la guerra psicológica que estas mujeres soportaron a diario. Vivían con la certeza de que su propia existencia era un experimento para preservar la línea de sangre, que sus cuerpos eran vistos como meros vehículos para continuar el legado perverso de una dinastía. Tomemos como ejemplo a María Ana de Austria, conocida en los círculos cortesanos como la emperatriz invisible. Nacida en 1683, fue fruto del matrimonio de su padre, el emperador Leopoldo I, con su propia sobrina. El árbol genealógico de los Habsburgo se había vuelto tan complejo para entonces que el coeficiente de endogamia de María Ana era superior al que los genetistas modernos suelen observar en ratones de laboratorio criados para la investigación. Sus padres compartían no solo ambiciones políticas, sino una similitud genética que provocaría envidia entre hermanos. La vida de María Ana parece un libro de texto médico sobre trastornos genéticos. Sufría graves ataques epilépticos que la dejaban inconsciente durante horas, convulsionando su cuerpo mientras los cortesanos fingían no darse cuenta. Su columna vertebral se curvaba tan drásticamente que tuvieron que diseñar corsés a medida, solo para permitirle sentarse erguida durante las ceremonias formales. Pero el peor golpe del destino fue su total incapacidad para tener hijos,
a pesar de haber sido casada a los 14 años para continuar la línea de los Habsburgo. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la corte. Aquí estaba una mujer cuyo genoma completo había sido diseñado para la reproducción, pero esa misma ingeniería la había dejado estéril. La endogamia que se suponía preservaría la dinastía había creado, en cambio, un callejón sin salida. María Ana pasó sus últimos años viendo a sus parientes más jóvenes casarse con sus propios primos, consciente de la ruleta rusa genética a la que estaban jugando. Lo particularmente escalofriante de la historia de María Ana es cómo los médicos del tribunal documentaron su condición, anotaron cada convulsión, cada deformidad, cada embarazo fallido, pero nunca relacionaron su sufrimiento con su ascendencia. Simplemente, aún no existían los conocimientos médicos necesarios para comprender que los genes compartidos de sus padres habían creado una tormenta perfecta de trastornos recesivos. El trauma psicológico era más profundo que el dolor físico. Estas mujeres vivían en un mundo donde su valor se medía únicamente por su capacidad de engendrar herederos, pero su genética a menudo lo imposibilitaba. Eran al mismo tiempo las personas más importantes y prescindibles de sus reinos. Su linaje las convertía en miembros de la realeza, pero ese mismo linaje a menudo las convertía en fracasos ante sus dinastías. Consideremos la realidad cotidiana de alguien como Juana de Castilla, conocida históricamente como Juana la Loca. Nacida en 1479, era hija de Isabel y Fernando de España, fruto de generaciones de cuidadosa endogamia. La inestabilidad mental de Juana no fue solo una tragedia personal, sino una crisis que puso fin a su dinastía y que su familia intentó desesperadamente ocultar al mundo. La caída de Juana en la locura comenzó temprano. Los registros judiciales describen a una joven que pasaba horas mirándose al espejo, convencida de que demonios vivían en su piel. Se negaba a comer durante días, alegando que su comida estaba envenenada por enemigos que querían corromper su linaje. Durante su matrimonio con Felipe el Hermoso, se volvió tan obsesivamente celosa que atacaba a cualquier mujer que mirara a su marido, a veces con las manos desnudas. Pero esto es lo que hace que la historia de Johanna sea particularmente desgarradora. Un análisis genético reciente de su linaje sugiere que probablemente padecía un trastorno metabólico poco común que puede causar síntomas psiquiátricos graves. Este trastorno suele desencadenarse por la compresión genética que se produce tras generaciones de endogamia. En otras palabras, Johanna no estaba loca, estaba enferma. La química de su cerebro había sido alterada por el mismo linaje que la elevó al trono. La tragedia se agravó cuando el esposo de Juana falleció repentinamente en 1506. Incapaz de procesar la pérdida, se negó a permitir su entierro y llevó consigo su ataúd durante su viaje por España. Abría el féretro todas las noches, hablándole al cadáver en descomposición de Felipe como si aún estuviera vivo. Este comportamiento, que a sus contemporáneos les parecía una locura absoluta, probablemente era la respuesta de su cerebro a un trastorno genético que afectaba su capacidad para procesar el trauma y la pérdida. Durante 3 años, Juana viajó con los restos putrefactos de su esposo, y su estado mental se deterioraba mes tras mes. Finalmente, su padre Fernando la declaró incompetente y la encerró en un convento, donde pasó los 46 años restantes de su vida en aislamiento. La mujer que debería haber gobernado uno de los reinos más poderosos de Europa murió sola, olvidada y aún cargando con la carga genética de las decisiones de sus antepasados. Las repercusiones de estos experimentos genéticos
se extendieron mucho más allá del sufrimiento individual. Linajes reales enteros se derrumbaron cuando la endogamia alcanzó niveles críticos. La línea de los Habsburgo españoles, que había dominado la política europea durante siglos, llegó a un abrupto final con Carlos II, cuya composición genética estaba tan comprometida que no pudo engendrar herederos viables. Pero las mujeres de su árbol genealógico ya habían sufrido las consecuencias mucho antes de que Carlos se convirtiera en el último y trágico símbolo del fracaso dinástico. Lo particularmente inquietante es cómo estas familias reales continuaron con sus prácticas endogámicas, incluso cuando las consecuencias se hicieron innegables. Tenían ojos, podían ver las deformidades, las enfermedades mentales, las tasas de mortalidad infantil. Aún así, persistieron, impulsadas por la creencia de que la sangre pura valía cualquier precio. Las mujeres pagaron ese precio con sus cuerpos, sus mentes y sus vidas. El legado genético de estas prácticas nos atormenta aún hoy. Los descendientes modernos de estas líneas reales aún portan genes recesivos que pueden causar graves problemas de salud. El análisis de ADN ha revelado que algunas familias reales europeas presentan niveles de diversidad genética comparables a los de especies en peligro de extinción. La pureza de la línea de sangre, que lucharon con tanto ahínco por preservar, los ha dejado genéticamente vulnerables, de maneras que sus antepasados jamás se imaginaron. Quizás lo más escalofriante de todo es darse cuenta de que el sufrimiento de estas mujeres era totalmente prevenible. La diversidad genética necesaria para evitar estos problemas existía a su alrededor, en forma de familias nobles y saludables que habrían tenido el honor de casarse con miembros de la realeza. Pero los prejuicios, la política y una creencia errónea en la pureza de sangre condenaron a generaciones de mujeres a vidas de dolor y muerte prematura. Sus historias sirven como un inquietante recordatorio de que la búsqueda de la pureza genética no solo es científicamente errónea, sino también moralmente corrupta. Estas mujeres no solo fueron víctimas de las malas decisiones de sus antepasados, sino también de un sistema que priorizaba conceptos abstractos como el linaje por encima del bienestar humano. Su sufrimiento resuena a lo largo de la historia como una advertencia sobre los peligros del aislamiento genético y el terrible precio de anteponer la ideología a la biología. Las historias que hemos explorado hasta ahora pintan un panorama inquietante de cómo la ambición real transformó la genética en algo monstruoso. Pero ¿qué sucede cuando estos experimentos genéticos alcanzan su punto límite? Lo que estamos a punto de descubrir a continuación les mostrará hasta qué punto se puede forzar el genoma humano antes de que se descomponga por completo. Viajemos a las cortes de la Europa del siglo XVIII, donde la dinastía de los Habsburgo había llegado a lo que los científicos hoy llaman un callejón sin salida genético. Pero no solo los hombres sufrieron. Las mujeres de estos linajes soportaron la carga más pesada, convirtiéndose sus cuerpos en laboratorios vivientes de las consecuencias de siglos de endogamia calculada. Conozcan a María Teresa de Austria, nacida en 1717 en un árbol genealógico tan complejo que desafiaba la lógica. Su padre, Carlos Sextius, fue fruto de matrimonios entre tíos y sobrinas que se extendieron a lo largo de 4 generaciones. Su madre, Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, aportó su propia mezcla de linajes repetidos. Cuando María Teresa fue concebida, la suerte genética ya estaba echada en su contra. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. La propia María Teresa
se convirtió en la artífice de una catástrofe genética aún mayor. A pesar de conocer los riesgos, a pesar de presenciar las deformidades y los colapsos mentales que asolaban a su familia, concertó matrimonios para sus propios hijos que harían que la endogamia de la generación anterior pareciera casi conservadora. Su hija, María Carolina, se casó con su propio primo. Otra hija, María Amalia, se casó con un hombre que compartía con 3 de sus 4 abuelos. La compresión genética fue tan severa que los científicos que estudian su árbol genealógico hoy la describen como uno de los ejemplos más concentrados de aislamiento genético deliberado de la historia registrada. El impacto físico en estas mujeres fue devastador. La propia María Teresa padecía lo que los médicos de la corte describieron como enfermedades misteriosas que aparecían sin previo aviso. Sus manos temblaban incontrolablemente durante las reuniones de Estado. Su visión se nublaba tanto que no podía leer documentos. Los registros judiciales, ocultos durante siglos, describen episodios en los que perdía el conocimiento a mitad de una frase, desplomándose frente a embajadores extranjeros y comandantes militares. Pero el daño psicológico fue aún peor. María Teresa desarrolló lo que ahora conocemos como graves comportamientos obsesivo-compulsivos. Revisaba las cerraduras decenas de veces, repetía oraciones hasta quedarse sin voz y se convencía de que sus enemigos estaban envenenando su comida. Su paranoia no era del todo infundada, pero la intensidad de sus miedos superaba con creces cualquier amenaza real. La compresión genética había creado una mente incapaz de distinguir entre el peligro real y las amenazas imaginarias. Su cerebro, moldeado por generaciones de endogamia, estaba literalmente reconfigurado para la ansiedad y el terror. Profundizando en esta pesadilla genética, nos encontramos con una de las figuras más trágicas de la historia europea, María Josefa de Baviera. Nacida en 1739, representó la convergencia no solo de una, sino de múltiples líneas reales consanguíneas. Su árbol genealógico parece una ecuación matemática fallida. Sus padres eran primos segundos, pero eso es solo el principio. Su abuela paterna también era su tía abuela materna. Su bisabuelo materno era a la vez su tatarabuelo paterno. La coincidencia genética era tan completa que María Josefa poseía la diversidad genética de alguien cuyos padres eran hermanos de sangre. Las consecuencias fueron inmediatas y aterradoras. María Josefa nació con lo que los registros judiciales denominaron eufemísticamente rasgos inusuales. El análisis genético moderno de sus retratos revela signos clásicos de endogamia severa, rasgos faciales asimétricos, mandíbula inferior prominente y ojos desalineados. Pero las deformidades externas no eran nada comparadas con lo que sucedía en su interior. María Josefa sufría lo que los médicos hoy reconocen como una cascada de trastornos genéticos. Su sistema inmunitario estaba tan debilitado que infecciones menores ponían en peligro su vida. Su sistema digestivo no procesaba los alimentos adecuadamente, lo que la dejaba desnutrida a pesar de tener acceso a la mejor gastronomía de Europa. Lo más trágico fue que su sistema reproductivo prácticamente no funcionaba. A pesar de múltiples embarazos, nunca llegó a término. Cada aborto espontáneo era más devastador que el anterior, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Su cuerpo se estaba desmoronando bajo el peso de sus propias contradicciones genéticas. La corte intentó ocultar su condición, pero la verdad era imposible de ocultar. Los dignatarios visitantes informaban a sus respectivos reinos sobre la princesa maldita.
cuya sola presencia parecía encarnar la decadencia del linaje de los Habsburgo. Pero quizás lo más escalofriante de la historia de María Josefa es cómo la siguiente generación la repitió deliberadamente. A pesar de presenciar su sufrimiento, a pesar de ver cómo la endogamia había destruido su salud y felicidad, la familia real continuó con sus experimentos genéticos. Esto nos lleva a uno de los casos más fascinantes desde el punto de vista científico y moralmente inquietantes de toda la historia de la endogamia real, la familia real portuguesa del siglo XVIII. Aquí encontramos mujeres cuya compresión genética superó incluso a la de los Habsburgo. La princesa María Francisca de Portugal, nacida en 1745, representa lo que los genetistas llaman un cuello de botella genético llevado a su extremo lógico. Su familia había practicado la endogamia estratégica durante tanto tiempo que su diversidad genética se había reducido a niveles que solo se observan, típicamente en poblaciones de animales de laboratorio. Las matemáticas de su ascendencia son asombrosas. Donde una persona normal tendría 16 tatarabuelos diferentes, María Francisca solo tuvo 4. Su árbol genealógico se había derrumbado en lo que los científicos describen como una espiral genética, un patrón tan estrecho que creaba ciclos de retroalimentación de trastornos hereditarios. Las manifestaciones físicas fueron inmediatas y graves. María Francisca nació con lo que los médicos de la corte describieron como la mandíbula de los Habsburgo, llevada al extremo. Su mandíbula inferior sobresalía tanto que no podía cerrar bien la boca. Comer se convirtió en una lucha. Hablar era difícil, incluso respirar requería un esfuerzo consciente. Pero el daño interno fue aún peor. El análisis moderno de su historial médico revela una serie de trastornos genéticos que habrían sido imposibles de tratar con la medicina del siglo XVIII. Su sistema óseo estaba malformado, lo que le causaba dolor constante. Su sistema cardiovascular estaba comprometido, lo que le provocó fatiga crónica y desmayos. Lo más trágico fue que su sistema nervioso fue el más afectado por el daño genético. María Francisca sufría lo que hoy conocemos como epilepsia severa, pero las convulsiones fueron solo el comienzo. Experimentó alucinaciones, periodos de inmovilidad catatónica y episodios de comportamiento violento que aterrorizaron al tribunal. El impacto psicológico fue devastador. Imagina estar atrapado en un cuerpo literalmente diseñado para fallar, sabiendo que su sufrimiento era consecuencia directa de las ambiciones de sus antepasados. Los diarios de María Francisca, descubiertos siglos después, revelan a una mujer que comprendió exactamente lo que le habían hecho. Escribió sobre sentirse como una prisionera de carne y hueso que nunca debió ser. Describió su cuerpo como un monumento a la vanidad de los reyes. Lo más desgarrador fue su temor de transmitir esta maldición a sus propios hijos. Y tenía razón en tener miedo. Cuando María Francisca finalmente se casó, lo hizo con su propia prima, continuando así el ciclo de destrucción genética. Sus hijos heredaron no solo sus trastornos genéticos, sino versiones amplificadas de ellos. La endogamia había llegado a un punto en el que cada generación sufría más daños que la anterior. Este patrón no era exclusivo de Portugal. En toda Europa, las familias reales realizaban experimentos genéticos con sus propias hijas. Las mujeres se convirtieron, sin su consentimiento, en sujetos de prueba de un estudio que duró siglos sobre hasta qué punto se podía forzar la genética humana antes de su colapso total. En España, la dinastía borbónica estaba creando sus propios desastres genéticos.
La princesa María Luisa de Parma, nacida en 1751, representa otro caso extremo de endogamia deliberada. Sus padres eran primos, sus abuelos eran primos y sus bisabuelos también lo eran. La compresión genética era tan grave que, en esencia, poseía la diversidad genética de una persona de una población de 50 personas. Las consecuencias fueron predecibles y aterradoras. María Luisa padecía una afección que los genetistas modernos conocen como depresión endogámica, un deterioro sistemático de las funciones biológicas causado por la falta de diversidad genética. Su sistema inmunitario no podía combatir las infecciones. Su sistema digestivo no procesaba los nutrientes correctamente. Su sistema reproductivo apenas funcionaba, pero quizás lo más trágico fue que su cerebro se vio gravemente afectado. María Luisa sufría lo que los médicos de la corte describieron como melancolía, lo que hoy conocemos como depresión severa causada por desequilibrios neuroquímicos. Pasaba semanas en cama sin poder hablar ni comer. Durante estos episodios, miraba fijamente las paredes durante horas, completamente ajena al mundo que la rodeaba. El daño genético había creado una mente incapaz de producir las sustancias químicas necesarias para el funcionamiento emocional normal. Su tristeza no era solo psicológica, estaba literalmente arraigada en su ADN. Estos no eran casos aislados. En toda Europa, las familias reales producían, generación tras generación, mujeres con problemas genéticos. El patrón era siempre el mismo: matrimonios políticos entre parientes cercanos, seguidos de hijos con trastornos genéticos cada vez más graves. Las mujeres soportaron la carga más pesada, pues se esperaba que continuaran la línea de sangre a pesar de su propio sufrimiento. Se vieron obligadas a casarse con primos, tíos e incluso medio hermanos, sabiendo que sus hijos heredarían sus trastornos genéticos. Se convirtieron en participantes involuntarias de un sistema que las trataba como ganado reproductor en lugar de como seres humanos. Las implicaciones científicas de estos experimentos genéticos son asombrosas. Los genetistas modernos que estudian estos linajes reales han descubierto patrones de trastornos hereditarios que han ayudado a comprender mejor el funcionamiento real de la genética. Las familias reales, en su búsqueda de la pureza genética, crearon accidentalmente casos de estudio perfectos sobre herencia genética, pero el costo humano fue enorme. Miles de mujeres vivieron vidas de sufrimiento, discapacidad y muerte prematura porque sus antepasados creían que la pureza de la línea de sangre era más importante que el bienestar humano. Sus historias representan uno de los capítulos más oscuros de la historia de la genética humana. El legado de estos experimentos genéticos se extiende mucho más allá de las cortes reales. Los patrones de trastornos hereditarios observados en estas líneas de sangre consanguíneas ayudaron a los científicos a desarrollar el asesoramiento genético moderno y las pruebas prenatales. El sufrimiento de estas mujeres de la realeza contribuyó en última instancia a los avances médicos que ayudan a prevenir tragedias similares en la actualidad. Pero nunca debemos olvidar el coste humano. Detrás de cada descubrimiento científico, detrás de cada avance en la comprensión genética, hubo mujeres reales que vivieron vidas reales de dolor y sufrimiento. Sus historias nos recuerdan que la búsqueda de la pureza genética siempre tiene un precio terrible. Ahora, al adentrarnos en este retorcido tapiz de linajes reales, nos encontramos con historias que te pondrán los pelos de punta y te romperán el corazón, porque lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio. El laberinto de la endogamia aristocrática es más profundo,
oscuro y perturbador de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Hablemos de alguien cuyo nombre se ha susurrado en voz baja en las cortes europeas durante siglos. La princesa María Antonia de Baviera, nacida en 1724, representa uno de los ejemplos más extremos de lo que sucede cuando las familias reales se obsesionan con la pureza genética. Su árbol genealógico no solo era un caos, sino un completo desastre genético a punto de ocurrir. Los padres de María Antonia eran primos hermanos, pero ahí es donde la historia se vuelve realmente aterradora. Sus abuelos, por ambas partes, compartían los mismos bisabuelos, creando un ciclo de repetición genética que estremecería incluso a los científicos modernos. Cuando los genetistas actuales analizan su linaje, descubren algo increíble. Poseía la diversidad genética de alguien nacido de hermanos, pero vivió en una época en la que nadie comprendía la catástrofe biológica que se desataba ante sus ojos. Su infancia estuvo marcada por constantes enfermedades, convulsiones que la dejaban inconsciente durante horas y una fragilidad mental que aterrorizaba a sus cuidadores. Los médicos de la corte no encontraban explicación para su condición, atribuyéndola a todo, desde el mal aire hasta un castigo divino. Lo que no comprendían era que siglos de matrimonios mixtos calculados habían creado una tormenta perfecta de disfunción genética. El matrimonio de María Antonia fue concertado para continuar este ciclo de destrucción. Su esposo, seleccionado de otra línea real consanguínea, aportó su propio bagaje genético a la unión. Sus hijos, cuando sobrevivían al nacimiento, a menudo nacían con deformidades tan graves que los registros judiciales se destruían deliberadamente para ocultar las pruebas. Los pocos documentos que quedan pintan un panorama trágico que parece sacado de una novela de terror. Pero esto es lo que hace que la historia de María Antonia sea particularmente escalofriante. No era una anomalía, era el resultado predecible de un sistema que había operado durante generaciones. Las cortes reales europeas habían creado lo que equivalía a poblaciones reproductoras aisladas, similares a ratones de laboratorio enjaulados. Las consecuencias fueron inevitables y catastróficas. Avanzando en nuestra cronología, nos encontramos con otra figura cuya historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el glamour real. Conoce a la infanta María Josefa de España, nacida en 1744, en un mundo donde su destino estaba sellado por los pecados genéticos de sus antepasados. El árbol genealógico de María Josefa es un ejemplo de todo lo que puede salir mal cuando los humanos intentan controlar la herencia mediante el matrimonio. Sus padres compartían no solo un grupo de ancestros comunes, sino múltiples líneas de descendencia, lo que creó un cuello de botella genético tan grave que las computadoras modernas tienen dificultades para calcular su coeficiente de endogamia. Cuando los científicos finalmente analizaron los datos, descubrieron que su endogamia era mayor que la de las poblaciones más aisladas de las aldeas remotas de montaña. Desde su nacimiento, María Josefa exhibió signos de lo que hoy conocemos como la mandíbula de Habsburgo, una deformidad facial tan pronunciada que comer se convirtió en una lucha diaria. Su mandíbula inferior sobresalía grotescamente, lo que le impedía masticar bien los alimentos. Los registros judiciales describen comidas elaboradas que debían prepararse especialmente, con alimentos molidos, hasta obtener una consistencia pastosa para que pudiera tragar sin atragantarse. Pero las deformidades físicas fueron solo el principio. El estado mental de María Josefa se deterioró rápidamente al entrar en la adolescencia. Pasaba horas hablando con compañeros invisibles,
convencida de que sus familiares fallecidos visitaban sus aposentos. Sus episodios se volvieron tan violentos que tuvieron que contenerla, a veces durante días. La familia real, desesperada por mantener su imagen, difundió rumores de que era simplemente excéntrica, una genio cuya mente operaba a un nivel superior al del común de los mortales. La verdad era mucho más siniestra. María Josefa fue víctima de siglos de manipulación genética, un experimento humano llevado a cabo por sus propios antepasados en su búsqueda de la pureza dinástica. Su sufrimiento no fue un castigo divino ni una enfermedad misteriosa. Fue el resultado predecible de tratar a los seres humanos como ganado, criados con rasgos específicos sin importarles las consecuencias. Sus intentos de matrimonio fueron un desastre que escandalizó a las cortes europeas. Los pretendientes llegaban esperando encontrarse con una princesa española, y en cambio se topaban con una mujer cuya apariencia y comportamiento escandalizaban incluso a los visitantes más diplomáticos. Las negociaciones matrimoniales fracasaban en cuestión de días, dejando a María Josefa cada vez más aislada y desesperada. Los registros de sus últimos años dificultan especialmente la lectura. Desarrolló lo que los psiquiatras modernos reconocerían como graves delirios paranoicos, convencida de que todos a su alrededor tramaban su muerte. Se negaba a comer alimentos preparados por la cocina real, sobreviviendo a pan y agua que ella misma presenciaba. Su peso descendió a niveles peligrosos y su aspecto se volvió tan alarmante que incluso su propia familia evitaba su presencia. María Josefa murió sola en 1801, a la edad de 57 años, sucumbiendo finalmente a la carga genética que había cargado durante toda su vida. Su muerte se registró como natural, pero la verdad era mucho más compleja. Había sido destruida lentamente por el daño genético acumulado durante generaciones de endogamia, y su vida fue un testimonio de la crueldad de la ambición dinástica. Ahora bien, si estas historias les parecen inquietantes, prepárense para lo que viene a continuación, porque estamos a punto de conocer a alguien cuyo perfil genético era tan extremo que los científicos modernos inicialmente pensaron que los cálculos eran erróneos. Su nombre era la archiduquesa María Ana de Austria, y su historia representa la cumbre de la endogamia de los Habsburgo. Nacida en 1738, María Anna llegó al mundo con una carga genética que habría sido imposible de soportar para cualquier ser humano. Sus padres no solo eran parientes, sino que lo eran a través de tantas líneas diferentes que su árbol genealógico parecía más una telaraña que un cuadro genealógico tradicional. Cuando los genetistas intentaron calcular por primera vez su coeficiente de consanguinidad, tuvieron que realizar los cálculos varias veces porque los resultados parecían imposibles. El coeficiente de endogamia de María Ana era mayor que el de los hijos de hermanos carnales. Piénsenlo un momento. Sus padres, a pesar de ser técnicamente primos, eran genéticamente más cercanos que un hermano y una hermana. La imposibilidad matemática de su existencia solo era comparable a la tragedia de su vida. Desde su nacimiento, María Anna presentó signos de un grave deterioro genético. Su cráneo estaba deformado, lo que le provocó una afección que la medicina moderna reconocería como hidrocefalia severa. Se le acumuló líquido en el cerebro, lo que provocó que su cabeza se hinchara enormemente. Los médicos de la corte, sin comprender las causas subyacentes, intentaron tratamientos que rayaban en la tortura. Le perforaron el cráneo con la esperanza de drenar el exceso de líquido. Le aplicaron sanguijuelas en el cuero cabelludo, creyendo que la sangría reduciría la presión.
La obligaron a consumir mezclas de mercurio y plomo, pensando que los metales pesados curarían su condición. Cada tratamiento la empeoraba, y cada remedio fallido la sumía en un infierno de dolor y confusión constantes. El desarrollo mental de María Ana se vio gravemente afectado por su condición. Nunca aprendió a hablar con coherencia, comunicándose únicamente mediante gestos y sonidos incomprensibles. Sus habilidades motoras estaban tan deterioradas que no podía caminar sin ayuda, y sus convulsiones eran tan frecuentes que requería supervisión constante. Pero aquí está la parte más aterradora de su historia. A pesar de su evidente sufrimiento y su completa incapacidad para comportarse como un ser humano normal, la familia real seguía considerándola una posible novia para otros príncipes europeos. Las negociaciones matrimoniales se llevaban a cabo como si se tratara de cualquier otra princesa de los Habsburgo, y a los posibles pretendientes se les presentaban retratos que no se parecían en nada a la realidad. La ilusión alcanzó su punto álgido cuando comenzaron serias conversaciones sobre su matrimonio con el futuro rey de Francia. La correspondencia diplomática de la época revela hasta qué punto las familias reales estaban dispuestas a engañarse a sí mismas y a los demás sobre el verdadero estado de su herencia genética. Se enviaron cartas a la corte francesa que describían a María Ana como delicada y refinada, cuando en realidad era una mujer con una discapacidad profunda que requería cuidados a tiempo completo. Las negociaciones matrimoniales fracasaron cuando los representantes franceses finalmente conocieron a María Ana en persona. Sus informes a Versalles fueron tan impactantes que fueron clasificados como secretos de Estado. Un diplomático escribió que nunca había visto a un ser humano en tal condición y que la idea misma del matrimonio no solo era imposible, sino moralmente reprensible. María Ana pasó sus últimos años en circunstancias cada vez más aisladas. A medida que su estado empeoraba, fue trasladada a zonas remotas del palacio donde su presencia no molestara a las visitas ni avergonzara a la familia. Murió en 1789, a la edad de 51 años, marcando el final de una de las vidas más trágicas de la historia real europea. Su historia representa la consecuencia definitiva de la obsesión de los Habsburgo por la pureza genética. En su afán por mantener la integridad de su linaje, crearon un ser humano cuya existencia no era más que sufrimiento. María Ana no era una princesa en ningún sentido. Fue víctima de la experimentación genética, un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando se trata a los seres humanos como ganado reproductor en lugar de como individuos merecedores de dignidad y respeto. El análisis científico de sus restos, realizado siglos después de su muerte, reveló la magnitud del daño genético. Sus huesos mostraban signos de múltiples trastornos del desarrollo. Su cráneo mostraba evidencias de las intervenciones médicas primitivas a las que se había sometido, y su estructura esquelética general contaba la historia de una vida vivida en constante sufrimiento físico. Pero quizás el aspecto más escalofriante de la historia de María Ana es cómo fue ocultada y olvidada. Los historiadores reales la omitieron deliberadamente de los registros oficiales, y los pintores de la corte recibieron instrucciones de no incluirla jamás en los retratos familiares. Su existencia fue tratada como una vergüenza, un oscuro secreto que amenazaba la imagen cuidadosamente construida de la superioridad de los Habsburgo. La supresión sistemática de su historia revela algo profundamente inquietante sobre cómo las familias reales
afrontaron las consecuencias de su experimentación genética. Cuando la endogamia produjo hijos que no pudieron cumplir con sus roles dinásticos, esos niños simplemente desaparecieron de la historia. Su sufrimiento fue ocultado, sus historias no se contaron y sus vidas fueron tratadas como víctimas aceptables en la búsqueda del poder político. Hoy, al descubrir estas historias ocultas, nos vemos obligados a afrontar el verdadero coste de la endogamia real. No se trataba de simples curiosidades genéticas o anomalías médicas. Eran seres humanos cuyas vidas fueron destruidas por las decisiones calculadas de sus antepasados. Sus historias sirven como recordatorio de que la búsqueda de la pureza genética, ya sea en linajes reales o en cualquier otro contexto, inevitablemente conlleva un sufrimiento humano de una magnitud inimaginable. El legado de estas mujeres va mucho más allá de sus tragedias individuales. Sus historias contribuyeron a moldear nuestra comprensión moderna de la genética, la herencia y la importancia de la diversidad genética. La revolución científica que finalmente surgió del estudio de la endogamia real ha salvado innumerables vidas y evitado un sufrimiento inconmensurable. Pero nunca debemos olvidar que este conocimiento tuvo un precio terrible, pagado por mujeres cuyo único delito fue nacer en familias obsesionadas con el sueño imposible de la perfección genética, lo que hace que estas historias sean aún más desgarradoras. Es que no fueron solo tragedias aisladas, formaron parte de un sistema calculado que trataba a las mujeres como piezas prescindibles en un juego de ajedrez genético que nadie podía ganar. Las familias reales conocían los riesgos, vieron las deformidades, los mortinatos, la locura, y aún así continuaron. ¿Por qué? Porque admitir la verdad habría significado admitir que toda su base de poder se basaba en una mentira. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. La investigación genética moderna ha revelado lo catastrófico que fue este sistema. Los científicos que estudiaban la dinastía de los Habsburgo descubrieron que su coeficiente de endogamia alcanzó niveles que se considerarían letales en animales de laboratorio. La diversidad genética de estos linajes se había desplomado hasta el punto de que árboles genealógicos enteros parecían más círculos que ramas. Pero quizás la revelación más escalofriante es lo que les ocurrió a las mujeres que intentaron alzar la voz. María Ana de Austria, a quien mencionamos antes, supuestamente rogó no casarse con su tío. Sus súplicas fueron ignoradas. El colapso mental de Juana la Loca se descartó como histeria femenina en lugar del resultado predecible de generaciones de compresión genética. Estas mujeres no fueron solo víctimas de la biología, sino de un sistema que silenció su sufrimiento. Las repercusiones se extendieron mucho más allá de las cámaras reales. Reinos enteros sufrieron bajo gobernantes cuyas mentes habían sido destrozadas por una catástrofe genética. Las guerras fueron libradas por monarcas que apenas podían pensar con claridad. Los tratados fueron firmados por manos temblorosas por el daño neurológico. El curso de la historia europea fue literalmente moldeado por las neuronas defectuosas de la realeza endogámica. Y luego está el encubrimiento. Los médicos reales juraron guardar el secreto sobre la verdadera magnitud de las deformidades. Los artistas de la corte recibieron instrucciones de pintar retratos favorecedores que ocultaran las peores anomalías. Los registros oficiales fueron depurados para eliminar las referencias a mortinatos y trastornos genéticos. La verdad quedó sepultada bajo capas de propaganda y negación. Pero la ciencia tiene una forma de revelar la verdad, incluso siglos después.
El análisis de ADN de restos reales ha confirmado lo que los historiadores sospechaban desde hace tiempo. El daño genético fue mucho peor de lo que nadie imaginaba. Algunos linajes estaban tan comprometidos que eran esencialmente callejones sin salida genética, mantenidos vivos solo gracias al milagro de la intervención médica y a una voluntad obstinada. Lo más trágico quizás sea que las mujeres que más sufrieron fueron a menudo las que mejor comprendieron el problema. Vivieron en sus propios cuerpos, sintieron el dolor, experimentaron las complicaciones, vieron morir a sus hijos. Sin embargo, sus voces fueron las que menos importaron en los círculos de poder donde se tomaron estas decisiones. El legado de estas mujeres va mucho más allá de sus trágicas historias personales. Su sufrimiento contribuyó directamente a nuestra comprensión moderna de la genética, la herencia y la importancia de la diversidad genética. Las leyes que prohíben el matrimonio entre parientes cercanos existen hoy en día gracias a lo que aprendimos de su dolor. Los programas de asesoramiento genético se desarrollaron específicamente para prevenir las tragedias que destruyeron estos linajes reales. Incluso hoy, comunidades aisladas en todo el mundo sirven como recordatorios vivientes de lo que ocurre cuando la diversidad genética colapsa. La familia Whittaker que mencionamos antes no es una anomalía, sino una advertencia. Islas remotas, comunidades religiosas cerradas y pueblos de montaña aislados muestran los mismos patrones que antaño plagaban los palacios de Europa. Lo más inquietante de toda esta historia es lo evitable que fue. En cualquier momento, estas familias podrían haber optado por casarse con alguien de otra familia. Podrían haber priorizado la salud y la felicidad de sus hijas sobre la pureza de su linaje. Podrían haber elegido la humanidad sobre la arrogancia, pero no lo hicieron. Y el precio se pagó con los cuerpos destrozados y las mentes destrozadas de innumerables mujeres que nunca tuvieron otra opción. No se trataba de simples curiosidades históricas ni anomalías médicas. Eran seres humanos cuyas vidas fueron sacrificadas en el altar del perfeccionismo genético. Sus historias sirven como un recordatorio permanente de lo que sucede cuando la ideología triunfa sobre la biología, cuando el poder corrompe incluso los instintos humanos más básicos y cuando la búsqueda de la pureza se convierte en la búsqueda de la destrucción. Las mujeres de las que hablamos hoy, desde las princesas del antiguo Egipto hasta las víctimas modernas del aislamiento genético, comparten un denominador común. Fueron víctimas de una guerra contra la naturaleza misma, una guerra que nadie pudo ganar. Su legado no es solo de sufrimiento, sino de revelación. A través de su dolor, aprendimos verdades fundamentales sobre la genética humana que siguen salvando vidas hoy en día. Así que la próxima vez que escuches a alguien hablar de pureza genética o superioridad de linaje, recuerda estas historias. Recuerda a María Ana, luchando por respirar con sus vías respiratorias deformadas. Recuerda a Joana, encerrada porque su mente dañada no podía afrontar la realidad. Recuerda a las innumerables mujeres anónimas que murieron al dar a luz, cuyos bebés nacieron muertos, cuyas vidas fueron consumidas por un dolor que podría haberse evitado. Sus historias no son solo historia, son una advertencia, un recordatorio de que la búsqueda de la perfección genética es en realidad la búsqueda de la destrucción genética. Y el precio de esa búsqueda siempre lo pagan quienes tienen menos poder para negarse.